Era una noche cálida de verano y el aire acondicionado no funcionaba. Solo quedaba un ventilador ruidoso que esparcía el aire caliente por la habitación. Julia sentía el sudor correr por su cuello mientras trataba de encontrar una posición cómoda para dormir. Su esposo, Sebastián, estaba en la sala viendo un partido de fútbol. Julia se sentía aliviada en los días que la televisión transmitía los juegos, pues así, cuando él entrara a la habitación, ella ya estaría durmiendo. Y quién sabe, tal vez finalmente la dejaría dormir en paz. Julia era una maestra de educación infantil, proveniente de una familia humilde, en una casa que compartía con sus padres y hermanos, teniendo solo 2 habitaciones. Su madre siempre le enseñó a ser una buena ama de casa, diciendo que esa era la principal función de las mujeres, cuidar del esposo, de la casa y de los hijos. A pesar de soñar con seguir los pasos de su madre y tener una familia, Julia también deseaba estudiar y tener una profesión. Admiraba profundamente a una maestra que siempre fue muy amorosa y gentil, y decidió desde pequeña que quería ser maestra. Así, a pesar de las dificultades, logró graduarse en magisterio. Julia se sentía realizada con su profesión. Amaba dar clases y preparar las presentaciones anuales de la escuela junto con sus pequeños alumnos. Era emocionante para ella verlos crecer y desarrollarse. Sin embargo, el salario de Julia como maestra no le permitía sentirse completamente realizada. Era lo único que la hacía cuestionar su elección profesional. Julia y su esposo Sebastián no tuvieron hijos. Julia gozaba de perfecta salud y el problema de fertilidad era de Sebastián. Él decidió no tratarse ni intentar tener hijos, alegando que era mejor así. Decía que prefería disfrutar de su relación con su esposa sin preocuparse por tener hijos a los que cuidar. Sebastián era empresario, dueño de una tienda de autos usados, y se la pasaba exhibiendo los autos de lujo que llegaban a la tienda para vender. Por eso, muchos pensaban que era un hombre exitoso, pero la realidad era otra. Todo el dinero de Julia se utilizaba para pagar las cuentas, ya que Sebastián no tenía un ingreso fijo, dependiendo de las ventas de los autos para su sustento. Al principio de su matrimonio, Julia trabajaba solo por la mañana. Por la tarde, regresaba a casa, preparaba el almuerzo y esperaba a su esposo como su madre le había recomendado. Lograba equilibrar su profesión con el papel de buena esposa y ama de casa. Eran recién casados y la pasión entre la pareja era intensa. Sebastián frecuentemente almorzaba en casa y llevaba a Julia al dormitorio después de la comida. Julia se sentía amada y deseada. Todo parecía ir bien, y ella creía que pronto tendrían hijos debido a la frecuencia con que se relacionaban. Sin embargo, los años pasaron y eso no sucedió. Julia insistió para que Sebastián buscara ayuda médica después de que ella se hiciera todos los exámenes y descubriera que estaba sana. Pero él se negó, afirmando que creía en el destino. Querido, siempre imaginé que tendríamos hijos. Hablábamos de eso cuando éramos novios. ¿Te acuerdas? ¿Por qué esta negativa ahora que estamos casados? ¿Por qué?, cuestionó Julia. Sebastián, resignado, respondió: creo en el destino, Julia. Si no puedo tener hijos, entonces así será. Julia tenía una compañera de trabajo con la que había creado un fuerte lazo de amistad a lo largo de los años. Conversaban durante horas sobre sus vidas. Julia ya había expresado su deseo de ser madre, pero nunca habían compartido temas más íntimos. Sin embargo, durante una reunión de profesoras al final del año, donde organizaron un amigo secreto, las conversaciones se volvieron menos profesionales. El vino fluía libremente y las solteras discutían lo difícil que era encontrar hombres interesados en relaciones serias.
mientras que las casadas bromeaban diciendo que envidiaban a las solteras, que podían divertirse, pues ellas, después de años de matrimonio, no eran frecuentemente buscadas por sus esposos. Julia, que siempre había sido reservada en estos temas, se sorprendió con las quejas de las esposas, ya que esa no era su realidad. Nunca había discutido estos tópicos con su madre, que le dio una educación muy estricta y siempre enseñó que estos asuntos debían ser discutidos solo entre marido y mujer. Sebastián se enorgullecía de haberse casado con una mujer virgen y Julia nunca permitió que Sebastián avanzara la señal, pero prometió que, después del matrimonio, él tendría libertad en ese aspecto. Sebastián esperó pacientemente, aunque, sin que Julia lo supiera, él se encontraba con otras mujeres cuando la dejaba en casa. Julia confiaba plenamente en su novio, pues él fue su primer amor y se enamoró de él a primera vista. Era un joven guapo, bien vestido, perfumado y parecía ser trabajador, siempre en busca de buenos negocios para su tienda, la misma que eventualmente se convertiría en su socio. Julia y Sebastián se casaron en una ceremonia religiosa. Julia siempre había asistido a la iglesia con su madre, mientras que Sebastián hizo lo necesario para el matrimonio sin imponer condiciones. A él no le gustaba asistir a la iglesia, pero tampoco se quejaba cuando Julia iba. La noche de bodas fue esperada impacientemente por Sebastián. Al entrar en la casa alquilada en un barrio concurrido de la ciudad, Julia parecía un poco incómoda e insegura sobre cómo actuar. Sebastián la agarró y comenzó a besarla. «Vamos despacio», pidió Julia, pero Sebastián respondió que ya había esperado mucho tiempo y que ahora era su recompensa. Julia se sintió presionada y no pudo relajarse. Fueron al dormitorio y Sebastián condujo todo. Julia dejó que él hiciera lo que creía que era normal, pero para ella no fue una experiencia agradable, aunque parecía que Sebastián se había realizado. En sus pensamientos todo había ido como debería. Julia se sintió presionada y no pudo relajarse. Fueron al dormitorio y Sebastián condujo todo. Julia dejó que él hiciera lo que creía que era normal, pero para ella no fue una experiencia agradable, aunque parecía que Sebastián se había realizado. En sus pensamientos todo había ido como debería. Julia nunca había recibido instrucciones de su madre sobre intimidades. Ese era un tabú en su casa. Julia solo actuaba como imaginaba que era más adecuado. «No te preocupes, querida, mejora con el tiempo», decía su esposo diariamente para animarla. Julia quería agradar a su esposo y trataba eso como una necesidad rutinaria que debía cumplir. Para su esposo no era extraño. Ella simplemente no se sentía dispuesta algunas veces, pero a él no le importaba que ella no participara en el acto. Solo le decía que se relajara y dejara que él terminara lo que había comenzado. Sin embargo, después de un encuentro con otras profesoras, Julia comenzó a dudar si eso era realmente normal. Ella quería preguntarle a su amiga Lois sobre el asunto, pero no sabía cómo. «Nuestra reunión de profesoras fue divertida, ¿verdad?», preguntó Julia, intentando iniciar un diálogo. «Sí, me reí mucho con las historias», sonrió su amiga. «Sabes, Lois, me pareció curioso que las mujeres dijeran que sus maridos ya no las buscan después de años casados». Lois rió de nuevo. «Eso es lo esperado después de muchos años de matrimonio. El fuego disminuye si entiendes lo que digo». Julia no entendía, ya que no era su realidad, pero sonrió, fingiendo estar de acuerdo. Esta novedad realmente intrigó a Julia. ¿Será que el esposo tiene algún problema además de la infertilidad?, pensó. Esa duda se mantuvo en la mente de Julia por días, especialmente cuando su esposo estaba a su lado o sobre ella, pero no tenía el valor de enfrentarlo y prefirió buscar otras soluciones. Una noche, después de que su esposo se durmió, Julia fue a la cocina a buscar un vaso de agua.
La cartera de Sebastián estaba sobre el refrigerador y al abrir la puerta para sacar la botella de agua, la cartera cayó abierta al suelo. Dentro de ella, Julia vio un envoltorio brillante. Curiosa, lo tomó y se dio cuenta de que era un preservativo. Julia sintió las manos sudorosas mientras sostenía el paquete. ¿Pero por qué guarda algo así en su cartera? Estamos casados, no usamos eso. Además, él no puede tener hijos. ¿Cuál sería la utilidad? Estas preguntas le quitaron el sueño a Julia, quien puso el preservativo de vuelta en su lugar y recolocó la cartera en la parte superior del refrigerador, como si nunca hubiera sido movida. Julia intentaba encontrar una respuesta a sus preguntas, aunque ya sospechaba que no era la única mujer en su vida. A la mañana siguiente, Julia salió temprano, antes de que Sebastián despertara. No quería estar cerca de él, sintiéndose asqueada y herida. Años de matrimonio, dedicación y confianza parecían haber sido tirados a la basura. Pero Julia quería reunir más pruebas antes de hacer cualquier acusación. Ese día pidió encontrarse con su amiga Lois en la panadería, ya que no tenía a nadie más con quien se sintiera cómoda para hablar. Julia se abrió a su amiga, quien la escuchó con mucha atención y empatía. «Mira, amiga, no puedo decir si tu esposo tiene o no una amante. Normalmente, cuando ellos tienen una, suelen rechazar a la esposa, y eso no te está pasando. Al contrario», dijo Lois. «Es cierto, no sé qué pensar». Julia estuvo de acuerdo. «Pero si algo aumentó tu desconfianza, trata de descubrir si realmente hay algo malo o si es solo un preservativo guardado en la cartera», aconsejó su amiga. «Pero aún así, ¿por qué guardaría algo así en la cartera y con qué propósito?», Julia preguntó. «Realmente es algo sospechoso. Podrías enfrentarlo, pero probablemente dirá que son solo fantasías tuyas. Por lo tanto, si yo fuera tú, investigaría sin decirle nada. Actúa con naturalidad», aconsejó su amiga, que ya tenía experiencia con relaciones y traiciones. Julia escuchó todo y decidió. «Pero, ¿para qué guarda algo así en la cartera? Estamos casados, no usamos eso. Además, él no puede tener hijos. ¿Cuál sería la utilidad?». Estas preguntas le quitaron el sueño a Julia, quien puso el preservativo de vuelta en su lugar y recolocó la cartera en la parte superior del refrigerador, como si nunca hubiera sido movida. Julia intentaba encontrar una respuesta a sus preguntas, aunque ya sospechaba que no era la única mujer en su vida. A la mañana siguiente, Julia salió temprano, antes de que Sebastián despertara. No quería estar cerca de él, sintiéndose asqueada y herida. Años de matrimonio, dedicación y confianza parecían haber sido tirados a la basura. Pero Julia quería reunir más pruebas antes de hacer cualquier acusación. Ese día pidió encontrarse con su amiga Lois en la panadería, ya que no tenía a nadie más con quien se sintiera cómoda para hablar. Julia se abrió a su amiga, quien la escuchó con mucha atención y empatía. «Mira, amiga, no puedo decir si tu esposo tiene o no una amante. Normalmente, cuando ellos tienen una, suelen rechazar a la esposa, y eso no te está pasando. Al contrario», dijo Lois. «Es cierto, no sé qué pensar», Julia estuvo de acuerdo. «Pero si algo aumentó tu desconfianza, intenta descubrir si realmente hay algo malo o si es solo un preservativo guardado en la cartera», aconsejó su amiga. «Pero aún así, ¿por qué guardaría algo así en la cartera y con qué propósito?», Julia preguntó. «Realmente es algo sospechoso. Puedes enfrentarlo, pero probablemente dirá que son solo fantasías tuyas. Por lo tanto, si yo fuera tú, investigaría sin decirle nada. Actúa con naturalidad», aconsejó su amiga, quien ya tenía experiencia con relaciones y traiciones. Julia escuchó todo y decidió seguir los consejos de su amiga. Trató de actuar normalmente mientras intentaba descubrir lo que su esposo estaba haciendo. Esa noche, en casa, su esposo la buscó como de costumbre.
Ella dijo que no estaba dispuesta, alegando cansancio del día, pero como siempre, él no se preocupó por las negativas de su esposa y continuó con sus acciones. Julia sintió revolverse el estómago. El aroma del perfume de su esposo, que tanto le gustaba, ahora le causaba náuseas. Estaba decidida a descubrir toda la verdad antes de tomar una decisión. Durante la madrugada, Julia fue a la cocina. La cartera estaba en el mismo lugar, pero el envoltorio brillante era de un color diferente al de la noche anterior. Sin embargo, eso todavía no era suficiente para Julia para enfrentarlo, ya que él podría inventar excusas. Quería pruebas concretas. Al día siguiente, llamó a un detective que encontró en un anuncio. Se encontraron después de que Julia salió de la escuela, con la excusa de que visitaría a su madre. «Buenas tardes, señora Julia. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó el detective al llegar al lugar del encuentro. «Quiero que descubra con quién me está engañando mi esposo. Quiero detalles. ¿Dónde se encuentran? ¿Cuánto tiempo? ¿Y quién es la persona?», respondió Julia directamente. «Veo que ya estás segura de la infidelidad. ¿Qué indicios tiene?», preguntó el detective. Julia le contó sobre el preservativo en la cartera y sobre el comportamiento de su esposo, incluyendo que, a diferencia de lo que suele ocurrir, él continuaba buscándola diariamente en la intimidad. «Ya me puedo imaginar lo que está pasando, señora», dijo el detective. «¿Y qué es?». «Dígame», respondió Julia, ansiosa. «Su esposo probablemente tiene una compulsión», respondió el detective. Julia se sorprendió con la explicación del detective. «Sí, es un tipo de comportamiento obsesivo-compulsivo, pero no quiero precipitarme. Cuando tenga más pruebas, hablaremos de nuevo», se esquivó el detective. Julia le advirtió sobre la dificultad de seguir a Sebastián, que cambiaba de coche diariamente por su trabajo y solía lucir coches variados. «No se preocupe, señora, estaré siempre atento», aseguró el detective. Los dos se despidieron y acordaron encontrarse en el mismo lugar después de algunos días. Julia no sabía cómo soportaría tanto tiempo. La ansiedad corroía su alma y temía arruinarlo todo. Los días pasaron y Julia se encontró con el detective. Las sospechas de Julia se confirmaron. Sebastián la estaba engañando. El esposo salía durante el horario laboral, algunos días más de una vez, a un edificio comercial en el centro de la ciudad. Cada vez manejaba un coche diferente de la tienda. Eso realmente complicó un poco al detective, pero sus años de experiencia lo hicieron asertivo. Descubrió que en uno de los pisos del edificio, que aparentemente era comercial, funcionaba un burdel. Era allí a donde iba el esposo y usaba sus preservativos. «Un burdel», Julia estaba disgustada. «¿Cómo pudo hacerme esto? Me guardé para él y esto es lo que recibo a cambio», exclamaba Julia. El detective, como buen profesional, escuchó a la mujer sin decir una palabra, permitiéndole expresar todas sus frustraciones. «Aquí están las pruebas, señora. Está todo documentado con fotos. ¿Qué planea hacer ahora?», preguntó él. «Necesito confrontarlo. Quiero entender por qué me engañó durante todos estos años. Quiero separarme», respondió Julia. «Entiendo, señora, pero recuerde lo que hablamos sobre la compulsión. Tal vez él necesite tratamiento. No es normal que alguien busque placer con tanta frecuencia», aconsejó el detective. «La falta de carácter no tiene tratamiento». Julia estaba cada vez más furiosa, resoplaba mientras hablaba. «La compulsión necesita tratamiento. Él también puede estar sufriendo con esta situación», argumentaba el detective, pero Julia ya había tomado su decisión. Tomó los documentos de las manos del detective y salió del lugar, ansiosa por confrontar a su esposo. Pensó en ir a su tienda, pero no quería causar un escándalo o exponerse más. Así que decidió esperar en casa, caminando de un lado a otro. Dejó todas las fotos sobre la mesa. Cuando Sebastián llegó, se encontró de inmediato con las evidencias de su comportamiento.
No había excusas que pudiera dar. Las pruebas eran irrefutables. Julia aún no había dicho una palabra. Esperaría a que él hablara primero para escuchar su justificación. Respirando profundamente, con los brazos cruzados, observaba mientras Sebastián miraba todas las fotos. Luego bajó la cabeza y comenzó a llorar. Perdóname, perdóname. Ya no sé qué hacer. Lloraba compulsivamente su esposo. No hay perdón para lo que me hiciste, Sebastián. Quiero el divorcio, respondió Julia decidida, mientras las lágrimas le corrían por la cara. Necesito ayuda, Julia, te lo suplico. Ahora que lo sabes todo, necesito tu apoyo. Era muy difícil ocultarte esto, dijo él. ¿Y qué quieres que haga? Que acepte tus infidelidades. Julia habló con dureza. Ya busqué ayuda médica, pero simplemente no puedo controlarme. Es muy difícil para mí. No quería actuar así. Quiero una vida normal, continuó Sebastián, mientras las lágrimas lavaban su rostro. ¿Y qué es ser normal para ti, Sebastián?, preguntó Julia de manera dura. Quiero tener una relación saludable contigo. Sé que no te gusta que te busque todos los días, pero puedes creerme, sería mucho más de una vez al día. Simplemente no puedo pensar en otra cosa, confesó. Puedo trabajar bien, pero está afectando mi vida. Está afectando nuestras vidas, Sebastián, nuestras vidas. Imagina todo el dinero que has gastado yendo a esos lugares. Dinero que podríamos estar usando para viajar, comprar un apartamento, pero no. Lo estás gastando en esa porquería, desahogó Julia. Lo sé, Julia, perdóname. Vamos a superar esto juntos, lo prometo, respondió Sebastián. Julia no estaba convencida de la posibilidad de cambio de su esposo. Quería creer, pero para ella esa historia de compulsión era solo otra excusa para las infidelidades de su esposo. Esa noche, Sebastián durmió en la sala y, por primera vez en muchos años, no tuvieron ningún contacto físico. Al día siguiente, Sebastián pidió que Julia lo acompañara a un terapeuta. Julia no estaba dispuesta a ir, pero recordó las palabras del detective. Tal vez él necesite tratamiento. Entonces, a regañadientes, accedió y acompañó a su esposo. En la consulta, Sebastián contó todo al terapeuta, exponiendo cómo su vida estaba patas arriba. El médico ya conocía a Sebastián de otras veces que buscó ayuda, pero lamentablemente nunca continuó con el tratamiento. Pero ahora era diferente. Sebastián quería cambiar. Ya estaba exhausto y no tenía más la energía de la juventud. El terapeuta explicó a Julia sobre la condición de su esposo y que podía ayudarlo con tratamiento psicológico y medicamentoso, pero que no sería un camino fácil. Julia tendría que estar dispuesta a enfrentar las dificultades con su esposo. Julia todavía no había decidido sobre el divorcio. Aún amaba a Sebastián. Él fue su primer amor y a pesar de todo, demostraba que también la amaba. No podía decidir nada en ese momento. Veremos qué tan dispuesto está Sebastián para tratarse, respondió Julia. Sebastián agradeció por la oportunidad y siguió. Al arriesgarse en el tratamiento médico y psicológico, Sebastián comenzó a sentirse mejor y más dispuesto. Sus pensamientos estaban más libres de la compulsión y hasta su tienda volvió a prosperar. Su esposa, Julia, no se había relacionado íntimamente con él durante algunos meses, pero aprendió a manejar la situación. Ahora Sebastián necesitaría tiempo para reconquistar a Julia y, finalmente, ofrecerle una intimidad saludable y placentera. ¿Crees que existen hombres con ese tipo de compulsión o crees que es solo una excusa para el mal comportamiento? ¿Habrías continuado en esa relación? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia conmovedora, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Y este otro video que está apareciendo en tu pantalla ahora también es muy emotivo y seguramente te conmoverá.
Suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad y hasta el próximo video.